Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy voy a explicar la derivada de una función vectorial de variable escalar. Muy bien, antes que nada, quiero aclarar lo siguiente, porque de aquí vamos a partir para no solo definir la derivada de esa función vectorial, sino su representación física o su significado físico, ¿sale? Una función vectorial de variable escalar es también llamada curva paramétrica. Y a su vez, las curvas paramétricas se utilizan como trayectorias. Muy bien, es aquí donde quiero explicar un poquito más de esto. Cuando nosotros estamos estudiando partículas o, sí, partículas, hablando estrictamente de electricidad y magnetismo, esas partículas se mueven a través de una trayectoria. Esas trayectorias se definen a través de funciones vectoriales de variable escalar, pero no solo las partículas, también los planetas. Los planetas tienen trayectorias de tipo elipsoidal, pero al final en cuenta trayectorias. Entonces también podríamos estudiar los planetas a través de funciones vectoriales de variable escalar. Y así otras opciones. Por ejemplo, los aviones tienen trayectorias, los misiles tienen trayectorias, las balas tienen trayectorias. Todo objeto que se pueda mover se puede definir a través de una trayectoria y eso significaría estudiar las funciones vectoriales de variable escalar. Muy bien, con eso en mente vamos a explicar la derivada. Sea RT igual a f de ti, g de tj, h de tk. En otras palabras, una función vectorial de variable escalar, que entra una variable y te regresa un vector. Recuerden que esta parte es la forma en combinación lineal del vector. Para aquellas personas que al ver esa expresión se sienten intranquilas, siempre pueden regresar a la versión en su forma vectorial. Es mucho más agradable visualmente. Solo ponen el vector, ponen f de t, g de t, h de t y asunto resuelto. La derivada de este tipo de funciones es bellísima, es elegante, es fácil. ¿Sale? ¿Por qué? Porque al aplicar la derivada, al ser x, y y z las tres funciones de t, simplemente se distribuye la derivada a cada uno de los componentes. Es la derivada de f de t con respecto de t, la derivada de g de t con respecto de t y la derivada de h de t con respecto de t. Y asunto resuelto. ¿A poco no? Es fácil la derivada. Ahora bien, la otra forma de escribirlo y muy común dentro de cualquier libro esencial de cálculo de varias variables es que se escriba la derivada de una función vectorial de variable escalar con primas. R' de t es igual a f' de t, g' de t y h' de t. Cualquiera de las dos nomenclaturas es válida. La más formal sería la primera. ¿Sale? Ahora, la primera derivada representa la velocidad, para ser específico, la velocidad instantánea en un punto dado. Vuelvo a repetir, la primera derivada representa la velocidad instantánea en un punto dado. Ahora, también cabe señalar que esta velocidad estará en forma vectorial, ¿sale? Se va a representar a través de un vector tangente a la trayectoria. Repito, la derivada va a representar la velocidad en su forma vectorial y va a ser un vector tangente a la trayectoria, ¿sale? Continuando, a, es- a esta curva, ya una vez sacada su primera derivada, también se le puede sacar una segunda derivada. Y tan fácil como la primera, al ser la derivada distributiva en una función vectorial de variable escalar, lo mismo pasa si lo quieres volver a derivar. Simplemente se vuelve a distribuir la derivada. Entonces, la derivada de la derivada es la segunda derivada. Por lo tanto, te va a quedar segunda derivada de f, segunda derivada de g y segunda derivada de h. Ahora bien, ya que las funciones vectoriales de variable escalar, dígase, curvas paramétricas, representan trayectorias de objetos en movimiento, su segunda derivada representa la aceleración instantánea en un punto dado. Ahora bien, esa aceleración instantánea también va a ser dada a través de un vector. ¿Sale? Va a ser dada a través de un vector. Y ese vector tiene la peculiaridad de ser un vector normal o
también dicho, un vector a 90 grados del vector velocidad. El vector aceleración que obtenemos de la segunda derivada va a ser un vector normal o un vector a 90 grados del vector velocidad, ¿sale? Es así que la primera y segunda derivada de una función vectorial de variable escalar son bastante sencillas. Simplemente se distribuyen a cada componente del vector por solo depender de una sola variable. Pero bueno, esto es solo teoría. Hay que ejemplificarlo en un ejercicio. Los ejercicios siempre son bonitos para explicar la teoría. Ahora, antes de cualquier cosa, todo lo que dije está escrito en este pequeño párrafo que les estoy dando a continuación. Se los leo y si quieren pueden poner pausa unos cuantos segundos para que ustedes lo puedan escribir. Al ser las funciones vectoriales de variable escalar trayectorias, es posible determinar la velocidad y aceleración instantánea de un sistema que siga dicha trayectoria en un punto dado. En otras palabras, vas a requerir siempre el punto donde quieres determinar la velocidad y la aceleración instantánea. Estos serán la primera y segunda derivada, las cuales generarán un vector tangente a la trayectoria, que es lo que les dije, es el vector velocidad, y un vector perpendicular o un vector a 90 grados al vector velocidad en ese punto. Este vector perpendicular sería la aceleración, ¿sale? Entonces, con esto ya dicho, vámonos al ejercicio. Ejercicio, sea r de t, 2 coseno de t, recuerden, este es x, 2 seno de t, este es y, 3, este es z, una función de trayectoria de una partícula en un tiempo t. Vean que aquí la curva paramétrica ya tiene sentido físico, tiene el sentido físico de trayectoria y t ya no es una variable paramétrica, ahora es el tiempo. Grafique los vectores de velocidad y aceleración en t igual a pi cuartos. Les va a servir este dato para que no se pierdan. T pi cuartos es igual a 180 entre 4 en grados. Sería 45 grados. ¿Sale? Eso va a servir para después. Muy bien. Comencemos con el ejercicio. Como verán, ya tengo un poco adelantada la plantilla, pero en realidad es muy fácil. Van a ver que esto está precioso. Muy bien, antes de graficar, si ha quedado bien clara la teoría, podremos decir que el vector velocidad es igual a la primera derivada y el vector aceleración es la segunda derivada. Entonces, manos a la obra. Primera derivada sería la derivada de 2 coseno de t sería menos 2 seno de t, ¿sale? Ahora, la derivada de seno es coseno y como 2 es una constante, pues sale, sería 2 coseno de t. Ahora, la derivada de 3 es 0, ¿sale? Ahora, la segunda derivada sería la derivada de la derivada, sería la derivada de menos 2 seno de t. El menos 2 sale por ser una constante y la derivada de seno es coseno, ¿sale? Entonces queda un negativo. Ahora, la derivada de coseno de t es menos seno de t. 2 sale de la derivada y quedaría menos 2 seno de t. Y la derivada de 0 es 0. Ahora, estos son los vectores, ¿va? Cabe señalar y recordar, un vector es un desplazamiento. Para formar la flechita que representa al vector en un plano, para formar la flechita que representa al vector en un plano, tenemos esta instrucción. Desde un punto dado se va a desplazar estas unidades y por eso se requiere el punto. Aquí, en t igual a pi cuartos, solo tendríamos que evaluar. Vean que aquí ya hice un pequeño cambio. R' de t se convierte en la velocidad. Vean que aquí ya la convertí en la velocidad cuando evalué t igual a pi cuartos. Ahora bien, voy a escribir cuánto vale seno de pi cuartos. Seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2 y coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Excelente, con eso quedamos. Entonces, si yo evalúo, te quedaría menos 2 raíz de 2 sobre 2. 2 con 2 se va y te queda menos raíz de 2. Ahora, 2 coseno de pi cuartos sería 2 veces raíz de 2 sobre 2. 2 con 2 se va y te queda raíz de 2. Muy bien. Ahora, lo mismo pasa con la segunda derivada.
evaluamos coseno de pi cuartos, sería raíz de 2 sobre 2. Y 2 con 2 se va, te queda menos raíz de 2. Ahora, aquí volvemos a evaluar pi cuartos. Quedaría menos 2 raíz de 2 sobre 2, 2 con 2 se va, y te queda menos raíz de 2. Pero vean que pasaron de R'B' y R' a vector velocidad y vector aceleración instantáneos cuando ya se evalúan en el punto dado. ¿Sale? Muy bien. Dato extra. Si ustedes quieren saber el punto en el plano, lo único que tienen que evaluar es pi cuartos en la función original. Esto les va a dar el punto en el plano original. Si ustedes evalúan pi cuartos en la trayectoria original, les va a dar el punto en el plano original. El punto sería, si se dan cuenta, raíz de 2, 3. Esto les va a servir al momento de graficar. ¿Por qué se los estoy diciendo? Porque muchos de mis estudiantes me dicen, ¿y cómo voy a graficar un punto dado por una T? Hay que recordar, las trayectorias son instrucciones para construir una curva en el plano X, Y, Z. Entonces, como son instrucciones, cuando tú metes un valor de T, te van a dar el punto que tú quieres graficar. ¿Sale? Para eso les estoy diciendo eso. Muy bien, ya tenemos el vector velocidad, el vector aceleración, y nos piden graficar la trayectoria junto con su vector velocidad y su vector aceleración. Voy a ser muy rápido en esto. 3 es Z. Eso nos está diciendo la altura. Recuerden, como un pequeño detalle y una pequeña ayuda a interpretar las instrucciones. Z siempre va a marcar la altura, sea una función o sea una constante, siempre va a marcar la altura. Vean, aquí ya se los estoy poniendo. 1, 2, 3. La altura va a ser constante. Entonces nos vamos a centrar en esta parte, 2 coseno de t y 2 seno de t. Ahora bien, yo les digo a mis alumnos, las curvas paramétricas son curvas que se describen a través de una serie de instrucciones que se inventó una persona que dijo, pues esto define, estas fórmulas pueden definir a la curva de una manera precisa, ya sea por una razón matemática o porque Dios les habló en un sueño. En esta ocasión es porque tienen una parte matemática. X es igual a 2 coseno de t. Por lo tanto, coseno de t es igual a x sobre 2. Y es igual a 2 seno de t. Seno de t es igual a y sobre 2. Muy bien. Con eso, si lo metemos a seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t igual a 1, que es una definición, podríamos tener y cuadrada sobre 4 más x cuadrada sobre 4, que eso es igual a 1. Por lo tanto, tendríamos una x cuadrada más y cuadrada igual a 4. Esto es una circunferencia. ¿Va? Solo es cuestión de encontrar el patrón matemático que une a x con y en caso de ser una función trigonométrica. En caso de ser una función algebraica, solo tienen que despejar la t, ya sea de la variable x o de la variable y sustituirla en la otra para obtener la curva que representa en x, y. ¿Sale? Y ya z solo les va a dar la altura, es decir, cómo se está desplazando la curva en x, y en el plano z. ¿Sale? Cómo levanta la curva. Y desde arriba se va a ver solo la curva que proyecta estos dos, ¿va? Entonces, ¿cómo construyo estos vectores? Aquí está bellísimo porque me van a decir, usted ya los graficó porque ya se los sabía. En realidad, no, fíjense, esta circunferencia, voy a cambiar el pizarrón por uno cuadriculado. Está ya construida. Recuerden, la circunferencia fue x cuadrada más y cuadrada igual a 4. Por lo tanto, su radio es de 2. ¿Va? Fíjense, cada cuadrito define una unidad. Todas están en 2 unidades. Circunferencia de 2 unidades. Yo lo grafiqué desde el plano XY. Esta curva se ve así desde el plano XY, es decir, desde arriba. Vean que esto, si lo vemos desde arriba, sería esto. Ahora, para poder graficar esta cosa deben de entender una vez más que son desplazamientos.
¿Por qué lo estoy graficando en 2 dimensiones? Para que ustedes puedan ver que esto que grafiqué tiene sentido, ¿sale? 45 grados es aproximadamente 1.41. Vean que aquí les dije que 45 grados es aproximadamente eso. Y vean que sí, más o menos cae en 1.41, ¿va? Este es el punto dado. Y te pide el vector velocidad, un desplazamiento. Pero vean, esta es la parte padre, que en Z no hay desplazamiento. Solo se desplaza en X y solo se desplaza en Y, ¿sale? Entonces, por eso lo pude graficar en 2 dimensiones, para que se vea muchísimo más claro. Voy a graficar primero el vector velocidad. El vector velocidad, fíjense, la coordenada aquí sería raíz de 2 en X y raíz de 2 en Y, que coincide con lo que les decía. Si ustedes evalúan en pi cuartos aquí y evalúan en pi cuartos acá, te quedaría raíz de 2 sobre 2, se cancelan los doses y te queda raíz de 2 y raíz de 2, para que vean que todo tiene una conexión, ¿va? Ahora, esto te pide que te desplaces menos raíz de 2 unidades, es decir, que de este punto te vayas hacia atrás, en X. Ya me desplacé hasta acá. Ahora te pide que te desplaces raíz de 2 unidades, que es aproximadamente 1.41, que más o menos anda como por acá. Entonces, esta es la coordenada final, ¿sale? Esta es la coordenada final. ¿Cómo se genera un vector? Punto inicial, punto final, se unen. Y en el punto final se construye la cabeza de la flecha. Entonces, ya tenemos nuestro vector velocidad en pi cuartos. Ahora, nuestro vector aceleración. Fíjense, este está padre. Menos raíz de 2, menos raíz de 2. Te pide que te regreses 2 unidades hacia atrás en X y que te regreses 2 unidades atrás en Y. Entonces, 2 unidades atrás en X, 2 unidades atrás en Y. Hacia atrás, ¿eh? Entonces, el vector aceleración, voy a esperar a que se borre tantito, el vector aceleración sería un vector que apunta hacia el centro de la circunferencia. Y vean qué hermoso, porque compata con lo que les dije hace rato en la teoría. El vector aceleración es un vector a 90 grados del de vector velocidad. Y hay algo todavía más importante en este ejercicio. Vean que la trayectoria es una trayectoria circular. Por lo tanto, la aceleración que están obteniendo es una aceleración centrípeta. Es precioso. Esta aceleración es particular de este ejemplo, ¿sale? Solo quiero que vean que dependiendo del problema, esta aceleración puede ser una simple aceleración instantánea o puede tener todavía otro concepto. Para trayectorias circulares, las aceleraciones, siempre y cuando la rapidez sea constante, la aceleración va a ser una aceleración centrípeta. Recuerden que las aceleraciones centrípetas son las aceleraciones en trayectorias circulares que apuntan al centro de la circunferencia. Ahora, como en 2D se ve el vector velocidad apuntando hacia afuera y el vector aceleración apuntando hacia el centro de la circunferencia y a 90 grados del de velocidad, por eso lo dibujé así, porque se va 3 unidades hacia arriba, hago la circunferencia de radio 2 y veo hacia dónde se desplaza la circunferencia. Se desplaza hacia acá el vector velocidad. Fíjense que se desplaza sobre el plano XY, no sobre el eje Z. Hagan de cuenta que esto va hacia adentro y no hacia arriba, ¿va? Ahora, el vector aceleración, como podrán ver, este lo pude dibujar un poquito mejor, apunta hacia el eje de las zetas o hacia el centro de la circunferencia. Miren, no estaba tan difícil obtener ya sea el vector velocidad y el vector aceleración de manera numérica. Lo, digamos, complicado sería tratar de graficar las curvas paramétricas y a su vez graficar tanto el vector velocidad, que es un vector tangente a la curva en un punto dado, y el vector aceleración, el cual es un vector a 90 grados. El vector aceleración es un vector a 90 grados del de velocidad. Y vean que sí cumple, estaba a 90 grados del vector velocidad. Muy bien, ahora les voy a proponer el siguiente ejercicio. La posición de una partícula en movimiento dado, y les doy la siguiente trayectoria: t cuadrada, t y 5 medios de t. Grafique la curva C, es decir, les estoy pidiendo graficar esta trayectoria en 3 dimensiones y en 2 dimensiones, y defina u obtenga los vectores de velocidad en t igual a 2, los vectores velocidad y aceleración instantánea en t igual a 2. ¿Va? Ahora, para que ustedes puedan graficar esta curva tanto en 2 dimensiones como en 3, hay que recordar el tip que les di. Z
es la altura, es cómo se levanta, es Z es igual a la altura, ¿sale? Esto es la altura, es cómo se levanta la curva en 2 dimensiones en el eje de las zetas, cómo lo va a levantar, ¿va? Estas dos son las importantes, es cómo se va a ver la curva desde arriba, ¿va? Entonces, aquí les pongo la sugerencia. Recuerda que Z siempre va a marcar la altura de la curva y para saber cómo se ve la curva desde arriba, es decir, cómo se ve en el plano XY, debes tomar la variable X y Y. Aquí, si se dan cuenta, X es igual a T cuadrada, Y es igual a T. Aquí ya está despejada T en función de Y. Entonces, pueden meter cuánto vale T aquí y saber cómo se ve esta curva en el plano XY. Y así poder graficar la altura, ¿sale? Ahora, además de el vector velocidad y el vector aceleración, acuérdense mi tip, que si ya te está diciendo T, ustedes pueden saber cuál es el punto de la curva en el plano X, Y, Z. Solo tienen que sustituir acá. Ya que saben cómo construir la curva, cómo obtener el punto, cómo obtener la velocidad y la aceleración y los tips correspondientes, además les propongo un ejercicio extra sobre el mismo ejercicio, que obtengan la recta tangente. Este ejercicio les va a ayudar a ver que también existen rectas tangentes en 3 dimensiones. Vean, en t igual a 2 es el mismo punto para que no se pierdan. Les voy a dar un tip y una ayuda monumental. La ecuación de la recta en 3 dimensiones, la ecuación de la recta en 3 dimensiones es paramétrica. Y su fórmula está dada por un punto por donde pasa. Un punto por donde pasa. Escuchen bien, es un punto por donde pasa. Es el punto donde te están pidiendo el vector velocidad y el vector aceleración. Es solo evaluar en la curva paramétrica original. Más t veces un vector, más t veces un vector. Pero si les estoy pidiendo la recta tangente, lo que da dirección a la recta es su vector. O en este caso, lo que hace una recta tangente sería que el vector sea tangente. Y aquí, solo voy a dejarlo aquí para que ustedes puedan interpretar qué vector hay que meter, ¿sale? ¿Qué vector hay que meter? ¿Va? No les estoy dando la respuesta, simplemente es un tip, ¿sale? Ahora, aquí está también, la primera derivada te da el vector tangente y evaluar te da el punto, ¿sale? De hecho, también te da el vector, ¿va? Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado el video y que haya sido lo suficientemente claro. Cualquier duda, cualquier aclaración o cualquier comentario que tengan, estoy siempre al pendiente. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.